y 2360, que propone derogar la Ley 30723, que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zona de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali. El segundo dictamen, que tiene relación con la problemática ambiental en el departamento de Puno, ¿no?, donde estamos proponiendo la aprobación de los proyectos de ley 1130, 1508, 2132, para declarar de interés nacional la descontaminación, conservación y protección de diversas cuencas ubicadas en el departamento de Puno. Y el tercero, que vamos a aplazar para la siguiente sesión a pedido de su autora, tiene que ver con la articulación de la vigilancia y el monitoreo ambiental y social ciudadano indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. En ese sentido, dado que tenemos el quórum correspondiente, voy a pasar a pedir que se pueda aprobar el acta correspondiente de la 15ª sesión ordinaria celebrada el 3 de abril del 2018. Quienes estén a favor, por favor, levantar la mano. Votación nominal. Congresista Juan Carlos del Águila. Abstención. Congresista Lizana. Abstención. Congresista Mamani. Congresista Montoya. La aprobación del, perdón, Figueroa, la aprobación del acta. Congresista Uñagua. Y la aprobación del acta. A favor, congresista Tania Pariona. Congresista Pacori. No. Saludamos la presencia del congresista Olaechea, que ya está presente. Bueno, se lo voy a preguntar sobre la marcha. La aprobación del acta de la sesión pasada, congresista Olaechea, su voto. Ok. A favor. Entonces queda pendiente la aprobación del acta correspondiente. En la estación de despacho, ¿no?, por vía vamos nosotros a pasar ahora a la estación de informes en nuestra sesión correspondiente. Y quisiera que podamos avanzar con los informes que queremos hacerles presente desde la presidencia de la comisión. 3 breves informes. En principio, en atención a la información que brindó la congresista Schaefer la sesión pasada durante la 15ª sesión, la presidencia de la comisión ha emitido el oficio 585, mediante el cual se solicitó a la OEFA informes sobre las acciones de supervisión realizadas a fin de cumplir con la fiscalización ambiental sobre residuos sólidos, el dictado de medidas administrativas o cautelares, así como el plan anual de fiscalización ambiental correspondiente y la ubicación de puntos críticos. Adicionalmente, se ha requerido el informe sobre las metas y planes que la OEFA, en calidad de entidad competente para la fiscalización ambiental en mención, ha diseñado y plantea ejecutar. Estamos pendientes de la respuesta de la OEFA en los plazos de ley. Se ha emitido igualmente el oficio 589-2017 dirigido al Ministerio del Interior, a fin de que informen sobre las medidas adoptadas ante la reciente agresión realizada a los comuneros y comuneras de Alto Huarca, provincia de Espinar, departamento de Cusco, producto del ingreso violento al territorio de la comunidad campesina por parte del personal de la empresa minera Glencore en compañía de personal policial. Cabe precisar que en la zona de influencia directa de la comunidad en mención se encuentra la unidad minera Antapacay del titular minero antes señalado. Y quisiera además informar que el día viernes 6 de abril se dio inicio al curso de especialización en materia ambiental e indígena dictada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en coordinación con nuestra comisión. Al respecto, quisiera informar que se tiene previsto el dictado de 6 bloques de capacitación para el personal técnico y los congresistas que así lo deseen. Por lo que les pido, insisto, en que puedan instruir al personal de su despacho para poder participar, si no en todos los bloques, al menos en algunos de los que han sido planificados, y para ello les pido, por favor, comunicarse con el personal técnico de la comisión a fin de que puedan incorporarse.
vamos a iniciar esto. Quiero cerrar el tema de la votación del acta. Entiendo, congresista Mamani, que ha recordado que tiene el uso de la palabra para emitir su voto. Bueno, señor presidente, muy buenos días, colegas congresistas. Mi voto es a favor, señor presidente. Gracias, congresista Mamani. Entonces, teniendo un empate en la votación, el voto dirimente de la presidencia es que se dé por aprobada el acta para el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, se aprueba por mayoría el acta de la 15ª sesión ordinaria. Vamos a pasar a la sección de informes y terminada esta, quisiera que pudiéramos dar la palabra brevemente por unos 4 o 5 minutos a la diputada María Gabriela Hernández para que precisamente nos pueda narrar un poco cuál es la experiencia que como legisladora están teniendo en la protección ambiental en su país, desde la Cámara de Diputados de Venezuela. Congresista Tania Parina, tiene la palabra, informes, he abierto el uso de la palabra para informes y luego pedidos. Informes. Tiene la palabra, congresista Tania Parina. Sí, Sumak Puncho Yapalequichikpa, congresista Masicuna. Buenos días con todos, colegas. Presidente, quiero aprovechar esta ocasión, en primer lugar saludando la presencia de la diputada del país vecino de Venezuela. Quiero informar, presidente, que desde nuestro despacho estamos organizando una importante actividad de cara a esta 8ª Cumbre de las Américas, cuyo tema central es la lucha contra la corrupción, o la corrupción y la gobernabilidad democrática en los países de las Américas. Presidente, sabemos que los pueblos indígenas no somos ajenos a este escenario que vivimos y a esta crisis política que arrastramos de hace 2 décadas, con una invisibilidad de la agenda de los pueblos indígenas y el atentado al territorio, las grandes contaminaciones que viven a diario nuestros pueblos, tanto en la Amazonía como en el Ande. En esta audiencia pública, cuyo título es los impactos de la corrupción en los pueblos indígenas, vamos a abordar casos en las que se evidencia algunos indicios de corrupción, materia que debería ser de investigación de parte de las instituciones correspondientes como la Fiscalía, entre otros, que tienen que ver con despojos de territorio, de tierras, que tiene que ver con otorgamiento de concesiones y títulos habilitantes para actividades exploratorias y de extracción de recursos, tanto minería, hidrocarburos, forestales. Y nos parece importante, presidente, que en esta ocasión en la que van a acudir mandatarios de Estado, también las voces de los pueblos indígenas tenga una relevancia importante, porque estamos hablando de territorios de donde se extraen recursos que mantienen este país. Y sin embargo vemos cómo los procedimientos administrativos y las normas que tenemos en nuestro país finalmente terminan reproduciendo corrupción. Y eso sí nos tiene que llamar, presidente, la atención a esta comisión, porque son los pueblos indígenas que además de ser sujetos impactados por la corrupción, hoy vienen sufriendo todo lo que significa, por ejemplo, la falta de transparencia, de información, de una especie de veeduría siquiera contra la corrupción o para denunciar actos de corrupción, porque resulta que los líderes indígenas son amenazados en su integridad física, en su vida, por denunciar, por observar que están vulnerando sus derechos colectivos. Presidente, esta audiencia va a tener lugar en el Hotel Bolívar el día de mañana, 11 de abril, a partir de las 9 de la mañana. Es un evento público en la que van a asistir líderes indígenas, andinos y amazónicos de todo el Perú. Es un evento coorganizado con el Pacto de Unidad de los Pueblos Indígenas e instituciones de sociedad civil que vienen trabajando en el tema. Vamos a tener la presencia también de autoridades del Ejecutivo, así como del Parlamento, y hago la invitación extensiva. Creo que el pueblo peruano y en especial los pueblos indígenas necesitan ser escuchados, presidente, y especialmente de casos que tienen que ver con megaproyectos que se ejecutan en territorios indígenas. Está de más decir, por ejemplo, el proyecto de la Interoceánica, un famoso proyecto que tenía el propósito de la interconexión comercial para los países sudamericanos y que a la fecha siquiera cumple con ese propósito, presidente, sino que ha dado la puerta abierta para el ingreso de la tala ilegal, de narcotráfico, entre otros. Eso, presidente, quería compartir. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias.
Tema sumamente relevante. Esto, por favor, difundir. De hecho, desde la Comisión de Pueblos Indígenas invocamos también a la difusión y a la asistencia al evento. Congresista Pedro Lechea tiene la palabra. Sí, pero como informes va la comisión, una información importante. Este año se ha confirmado que el cardumen de pesca para la anchoveta va a ser 10.900.000 toneladas. El año pasado se inició en 6.700.000. Vale decir, ha habido un incremento importante de 35% en el cardumen por las políticas empleadas de prudencia y desarrollo de nuestra pesca. Esperemos que siga ese camino y que cada vez tengamos más racionales y de buen manejo de los recursos naturales del país. En este caso podemos felicitarnos que ha aumentado en 35%, a pesar de que habían voces que pensaban que esto iba a ser una situación catastrófica, calamitosa y de fin del mundo. No lo ha sido. Hemos aumentado el cardumen en 35%, este está a los niveles del año 1994, y si tenemos cuidado y racionalidad en las políticas a ser manejadas este año, es muy posible que el cardumen siga manteniendo la tendencia a crecer, lo cual garantiza la pesca para los próximos años. Y un segundo informe es una invitación que estará llegando a usted, presidente, hoy día se están estudiando 500 jóvenes, todo lo que es tecnología ambiental y desarrollo para administración de plantas de reciclaje de agua, y es una invitación que va a llevar a la comisión para los congresistas que quieran ir a conocer las nuevas tecnologías que están utilizando y están aprendiendo y adquiriendo jóvenes peruanos para administrar plantas de agua, plantas de tratamiento, plantas de reciclaje, que aseguren que tengamos el conocimiento y la tecnología en los puntos necesarios para que cuando se trabaje, ya sean plantas de desagüe, plantas de reciclaje, plantas de tratamiento, estas sean con los mejores estándares internacionales y podamos mantener la calidad del agua en las condiciones que todos los peruanos esperamos que se mantenga. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Lechea. Quisiera recordarles que hay un grupo de trabajo sobre el tema de la explotación, el manejo sostenible de los recursos pesqueros, porque a la comisión han llegado quejas de los pescadores artesanales. En ese sentido, congresista Lechea, también quiero compartir con usted la información que el Ministerio de Producción se niega a participar y a dar la información a esta comisión. Voy justamente si las noticias son tan buenas como usted las ha planteado, nos extraña que el Ministerio de Producción no quiera ni participar del grupo de trabajo ni esté dando la información, por lo que vamos a proceder a los apremios si es necesario para que vengan a darnos las buenas noticias de producción, cuando en realidad hay denuncias de que este tipo de permisos están afectando a los pescadores artesanales. Entonces, le voy a pedir además que por su intermedio haga saber al Ministerio de Producción que justamente ese tipo de noticias que tienen oficialmente puedan compartirlas y participarlas en el grupo de trabajo para trabajar por una pesca realmente sostenible. Gracias. Encantado, presidente. Quien habla ha sido ministro, por eso la noticia del día de ayer ha sido una noticia que proyectábamos que iba a suceder, a pesar de las voces que decían, inclusive creo que logré el mote de ser el Herodes de la pesca. Pero aún así, de haber recibido el mote del Herodes de la pesca, logramos la política, las metas, y MARPE ha hecho un extraordinario trabajo, cada vez más prueba de que nuestras instituciones están a la altura de lo esperado. Me parece extraño que no hubiese querido venir el ministerio, siempre van a haber voces de protesta. El problema de la pesca es un problema a tener que conversar por la calidad y el tipo de trabajo que es sumamente aleatorio, y ahí tenemos que entrar en otro tipo de políticas, pero eso ya lo conversaremos en un futuro. Lo que sí puedo garantizarle, presidente, es que las informaciones que yo le doy son informaciones confirmadas por IMARPE. IMARPE, entre el año que ha pasado y este año, ha probado completamente su capacidad, su solvencia y su compromiso en mantener los cardúmenes en condiciones de que la pesca en el Perú pueda seguir su camino. Espero pronto que puedan tener la información sobre los cardúmenes de pota,
de Jurel y otros cardúmenes que poco a poco, si vamos recuperando ordenadamente el mar peruano, podemos prever que más especies van a comenzar a recuperarse. Muchas gracias. Gracias, congresista Lechea. Congresista Marilena Foronda. Gracias por la bienvenida, presidente. Buenos días a todos y a todas. Solamente dos cosas que quería compartir con ustedes. El día de hoy estamos en el marco de lo que es la cumbre paralela a la cumbre oficial, la cumbre de los pueblos. Estamos desarrollando un evento que tiene que ver con esta comisión, señor presidente, que es una proyección de un video y también la participación de los dirigentes de los pueblos indígenas de distintas federaciones sobre el tema del derrame de petróleo en la Amazonía. Va a ser a las 3 de la tarde en el Auditorio de los Afros Peruanos, en el Museo Afro-Peruano que tenemos aquí en el Perú, en el Congreso, perdón. Y la otra información, presidente, alcanzarle a usted en esta semana las conclusiones del evento que hemos tenido el sábado pasado sobre lo que ha sido sobre el tema de las concesiones dadas por el expresidente PPK por los decretos supremos, 5 decretos supremos que venden nuestros lotes, nuestro mar a lotes petroleros. Son más de 2 millones de hectáreas del mar peruano que se estaría concesionando y está ya en fase de aprobación, preaprobación de los contratos. Falta la opinión del MEF y del Ministerio de Economía y Finanzas, y me parece que este es un tema que debe ser asumido por la Comisión, presidente, porque va a tener un impacto directo sobre los ecosistemas marinos, sobre la sostenibilidad del recurso que acabamos de ahorita escuchar la presentación de mi colega, y que no ha sido parte de un proceso obviamente de consulta, ¿no? Porque no son pueblos indígenas, por lo tanto, el mar se utiliza para los varones de la pesca, se sobreexplota, se depreda, se contamina y ahora se regala. Y la empresa que ha sido concesionada es una empresa que está altamente cuestionada a nivel internacional y socia de la empresa de BP, que fue una de las que originó el derrame más grande petrolero que hubo en el Golfo de México, impactó en las costas de Estados Unidos. Son las razones, presidente, que a nosotros nos preocupa muchísimo los impactos que van a generar sobre los ecosistemas marinos. El ex viceministro, el señor Soldi, cuando tratábamos este tema nos decía, pero haga lo que han hecho en Noruega. En Noruega se puede convivir el petróleo con la pesca, pero Perú no es Noruega, ¿no? Entonces, esos son temas que a nosotros nos gustaría, presidente, que pudiera hacerse la revisión. Estamos en una acción con los pescadores desde Tumbes hasta Ancash para que se deje sin efecto la aprobación y se suspenda estos decretos que son nefastos para el desarrollo del país, presidente. Justamente porque no hay una ley de ordenamiento territorial de la zona marino-costera que aquí se bajó, ¿no? Es que están sucediendo este tipo de conflictos, presidentes, y porque no tenemos un ordenamiento del territorio tampoco en el sector pesquero, y hay un montón de conflictos que ojalá este grupo que usted ha mencionado no se aboque solamente a la sostenibilidad, sino también a los conflictos por el uso del ecosistema. Me refiero a acuicultura versus pesca artesanal. Los pescadores entran en la zona acuícola y en el caso de Ancash se les corre a balazos. Ese es el control del territorio que se hace de una manera inadecuada también, presidente, que ojalá un día se supere. Pero yo le pediría en concreto, presidente, no sé si estamos en la sección de pedidos, perdón. Allá, pero voy a pasar a la sección de pedidos. Solicitaría eso y solamente termino, presidente, para ratificar mi voto con el tema de la aprobación del acta anterior. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marilena Foronda. No vamos a abrir debate sobre el tema de pesca. Hay un grupo que debe terminar su informe. Vamos a seguir insistiendo que el Ministerio de Producción asista, y cuando tengamos elaborado el informe lo propondremos a la sesión. Congresista Lechea, no sobre el mismo punto. No sobre el mismo. No me queda claro si se ha firmado o no se ha firmado los decretos de petróleo. No se ha firmado. Ya. Ok, de acuerdo. Congresista. Perdón, discúlpeme, los decretos se han firmado por el señor PPK. Lo que no se han firmado, perdón, señor, a través suyo, señor presidente, todavía son los contratos. Hay un proyecto de contrato que está promoviendo Perú Petro, que es la empresa, pero los decretos fueron autorizados. Tienen 60 días que ya están corriendo para que esto pueda ser autorizado. Bueno, entiendo que hay al menos 2, si es que no hay 3 proyectos de ley pidiendo que se anulen
las concesiones. Entonces corresponderá en el momento que en la comisión correspondiente y en el pleno discutir el tema. ¿Han terminado informes? ¿Hay algún otro informe para pasar a la sesión de pedidos? ¿Informe, congresista Mantilla? Presidente, Sí, bueno, gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, es la primera vez que asisto a esta sesión, soy miembro secretario. Señor presidente, yo no sé si en la comisión o este grupo de trabajo que han conformado sobre el tema de pesca, de repente podrían incorporar, o estamos activos para que incorporen, un tema muy grave en el sur del país, que es el tema de la contaminación de los productos hidrobiológicos de orilla, como son el choro, los moluscos, que tienen altos, ya han sobrepasado los índices permisibles de cadmio. Se desconoce cuál es el origen, presumimos que podría ser consecuencia de la contaminación que el sur ha vivido por más de 30 años de parte del Estado del Perú, donde que discurrían relaves desde Toquepala hacia el mar de Ite en la zona de Tacna. Presumimos, no hay nada concreto. En todo caso, no sé si este grupo de trabajo podría incorporar ese tema, que es muy delicado y está perjudicando a miles de pescadores, buzos civiles en el sur del país. Esto abarca a las zonas de Tacna, Moquegua y Arequipa inclusive. ¿Ya? Muchas gracias. El informe que nos hace el congresista Mantilla, por favor, alcanzarnos la información que tiene para pasarla al grupo de trabajo y sin duda los temas relacionados con impactos ambientales de actividades humanas o actividades industriales que además puedan tener un impacto sobre productos pesqueros que hacen parte de la economía de las regiones y también de la alimentación, es un tema de nuestra competencia, en tanto somos comisión también de medio ambiente. Así que le pido, congresista Mantilla, nos haga conocer la información para añadir dentro del grupo de trabajo esta problemática que ha planteado. Le agradezco. Entonces vamos a pasar con esto en realidad a la sesión de pedidos. El congresista Uñoagua tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los señores congresistas, así como también saludar la presencia de la diputada del país hermano de Venezuela. Presidente, se ha visto la semana pasada que hemos estado en debate la continuación del predictamen recaído en los proyectos de ley 2354, 2359, que solicitan la derogación de la ley 3723. Solicito que se agende como primer punto en esta reunión para que se pueda debatir y asimismo también pueda entrar a votación y no se esté dando la dilación de este tema. ¿Por qué? Porque ya por muchos debates se viene pues retrasando y por lo tanto lo que se quiere es celeridad y de una vez por todas de esta manera determinar con los votos de los señores congresistas. Gracias, presidente. Vamos a seguir el orden de la agenda y en orden del día es el punto 1 de esta sesión. Así que congresista Uñoagua está atendido por el orden que vamos a seguir en la agenda. Si hubiera otro pedido, congresista Mantilla, tiene usted la palabra. Presidente, usted conoce el tema de la SAO del Perú en Torata. Creo que estuvo presente ahí. Y le transmito el pedido que ellos están haciendo, porque yo constantemente visito este distrito que viene siendo afectado porque el Ministerio de Energía y Minas autorizó a la empresa a usar como botadero un cauce del río Torata, ¿ya? Y además de eso que hay problemas con la laguna que se ha construido, perdón, con una represa que ha construido Sauder, que está muy cercana a la mina y se contamina con los polvos cuando botan los desechos mineros hacia el botadero. Entonces, ellos están pidiendo urgentemente una audiencia pública descentralizada de esta comisión, y ese es uno de los motivos por el cual estoy presente, señor presidente, y le agradeceré infinitamente en todo caso programe una audiencia pública descentralizada en el distrito de Torata, en Moquegua, para que la población y los dirigentes de la zona pudieran expresar cuál es el malestar y la disconformidad que tienen respecto a esta contaminación que vienen sufriendo por muchos años en Torata, sin que esto signifique, señor presidente, de que nosotros somos una región antiminera. Somos conscientes de que realmente la actividad minera es un recurso muy importante en el país, pero lo que se exige es que se actúe con responsabilidad
y se tomen todas las medidas necesarias para evitar el daño a la ecología y el medio ambiente en toda la zona de impacto de la mina de Cajones. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Lo coordinaremos además con la vicepresidencia, porque con el mayor de los gustos esta presidencia estaría dispuesta a coordinar con la vicepresidencia para lograr además que podamos tener el impacto correspondiente, ya no solo como comisión, sino además como cuerpo colegiado del Congreso. Hay propuestas, 3 sesiones descentralizadas, algunas se han cargado del año pasado, una en Cajamarca, una en Loreto, la que usted está pidiendo en Moquegua, y recuerdo que la congresista Melgarejo y la congresista Foronda habían solicitado también para Ancash. Entonces voy a proponer en la siguiente sesión el calendario de cuándo se harían las sesiones descentralizadas, y allí consideraremos, porque han hecho el pedido para Moquegua el año pasado, pero no hemos podido agendarla. Lo haremos, congresista Mantilla, con todo gusto. Muchas gracias, presidente. ¿Pedidos? Congresista Marilena Foronda. Sí, presidente, quisiéramos que por favor pudieran agendar también una fecha para ver el tema en concreto de lo de petróleo y sus impactos tanto en la costa como en la Amazonía en el país. Gracias. Con la presencia, de ser posible, de los nuevos ministros. Entonces, acogemos el pedido de la congresista Foronda para que pueda haber un informe de la nueva gestión de los ministerios del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas en relación al tema de los derrames petroleros. Recordemos que el informe de derrames petroleros que presidió el congresista César Villanueva, ahora actualmente primer ministro, no ha sido todavía aprobado por el Pleno del Congreso. Y es un tema que desde el Frente Amplio hemos solicitado, se creara la comisión, se aprobara el informe, y espero que lo podamos hacer en el próximo. En todo caso, pido el compromiso de los demás congresistas de las otras bancadas para pedir que la presidencia del Congreso priorice la aprobación del informe de derrames petroleros. Antes de dar paso al primer punto de agenda, que tiene que ver con la exposición el debate y votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 2354 y 2360 sobre la derogatoria de la ley 3723 en torno a construcción de carreteras y trochas en Ucayali, vamos a ceder el uso de la palabra por 5 minutos, reiterándole el saludo de esta comisión y a nombre de todos los congresistas que la conformamos de las diversas fuerzas políticas, a la señora diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Monagas de Venezuela, que se halla en nuestro país para participar en la 8ª Cumbre de las Américas, la doctora María Gabriela Hernández. Pero antes quisiera dar la bienvenida, lo omití, a la congresista María Elena Foronda y al congresista Tubino, que se acaban de incorporar. Bienvenidos. Doctora María Gabriela Hernández, tiene usted el uso de la palabra por 5 minutos. Le reiteramos la cálida bienvenida de nuestro país y de esta comisión, y agradecemos su presencia también en nuestra sesión. No más agradecida que yo. Mi nombre es María Gabriela, soy diputada de la Asamblea Nacional, presido la Comisión de Cambio Climático y vicepresido el Parlamento Amazónico venezolano. Quiero comenzar este derecho de palabra agradeciendo a las instituciones peruanas, a los peruanos, por el recibimiento de nuestros compañeros venezolanos que se han visto forzados a migrar de nuestro país, y por el recibimiento cálido que han recibido en Perú, y por la solidaridad que ha mostrado la institución democrática peruana y la solidaridad para con el Parlamento venezolano y para con los venezolanos. Y debo hacer un reconocimiento además a la fortaleza, a pesar de todo, de las instituciones democráticas peruanas, que a pesar de los recientes acontecimientos, continúa, porque lo estoy viendo desde ayer que tuve la oportunidad de conocerlo, toda la actividad política en el país, la política, toda la vida social, sin perturbaciones mayores, perturbaciones a las que estamos nosotros lamentablemente acostumbrados en Venezuela durante los últimos años, sobre todo por un resquebrajamiento absoluto de la institucionalidad democrática. Y por allí quiero comenzar. Nuestro hilo constitucional
está resquebrajado, está roto. La Constitución Nacional ha perdido vigencia por la desaplicación que el Estado venezolano ha hecho de ella o por la violación que ha hecho de ella permanentemente. Hoy por hoy, nuestras instituciones democráticas están absolutamente desdibujadas y entre ellas todo lo que tiene que ver con la institucionalidad ambiental. Y es por eso que tenemos situaciones como las que quiero presentarles, la del arco minero. El arco minero del Orinoco es un proyecto que se ejecuta sobre 111.000 kilómetros cuadrados, cerca de la cuarta parte del territorio venezolano. Y esos 111.000 kilómetros cuadrados abarcan parques nacionales, abarca parte de la Amazonía, parte de los territorios de nuestros pueblos aborígenes. En esos 111.000 kilómetros cuadrados hay prácticamente toda un estado distinto. Allí la autoridad es una autoridad militar, hay leyes distintas que rigen en esa área. Los parlamentarios tenemos pocas posibilidades de hacer control sobre lo que está sucediendo allí y lo que sucede allí es una explotación agresiva, una devastación de nuestros suelos, de nuestras aguas, de nuestros bosques, de nuestra Amazonía. En este trabajo pueden conseguir, este es un trabajo periodístico basado también en testimonios y en imágenes satelitales sobre el grado de devastación que está sucediendo en lo que se ha denominado el arco minero del Orinoco, donde no solamente están afectados derechos humanos de corte transgeneracional como los ambientales, sino también los derechos humanos de los pueblos indígenas, el derecho humano a la vida, porque en la Asamblea Nacional contabilizamos desde hace 2 años para acá 3 masacres ejecutadas por miembros uniformados del gobierno venezolano, pero además esto traería un problema adicional que como están siendo afectadas las cuencas hidrográficas que alimentan nuestra represa que nos da energía al 60% de la población, pues muy probablemente todo lo que tiene que ver con la energía hidroeléctrica en Venezuela también se ve afectada en un poco tiempo. Entonces el pedimento es dejarles esto para que lo revisen, para que como país que comparte la Amazonía con Venezuela, se sensibilicen ante lo que está sucediendo en Venezuela y nos ayuden con mecanismos de control y de protección sobre toda esta área. Y por otra parte, como miembro del Parlamento Amazónico, en Venezuela durante los 2 últimos años no teníamos representación ante el Parlamento Amazónico. Esto lo hemos estado corrigiendo durante este año, ya tenemos nuestros representantes ante el Parlamento Amazónico y como objetivo del Parlamento Amazónico que está la defensa y la protección de la institucionalidad democrática de los países miembros y la protección del Amazonas, ambos objetivos de ese Parlamento Amazónico en lo que respecta a Venezuela hoy están gravemente afectados y es nuestra solicitud al Parlamento peruano, no solamente para que nos ayude a reactivar el Parlamento Amazónico y desde allí sus 2 objetivos fundamentales, sino también para que desde gobierno parlamentario nos ayuden a hacer control y a extenderle la invitación parlamentarios que tienen que ver con el ambiente que no conoce ni de fronteras, ni de colores políticos, ni de ideologías políticas. La invitación que quiero extenderles a todos para que podamos ir a la Amazonía venezolana, al territorio del arco minero del Orinoco, para que ustedes mismos con su investidura puedan constatar el daño ecológico que es que se está sucediendo en Venezuela y que afecta al mundo. Gracias. Muchas gracias, diputada Gabriela Hernández, por lo que nos acaba de referir y le deseamos que pueda tener una